aquí en el Senado de la República es que si quienes ostentan la representación de la nación en tanto poder legislativo, los señores senadores, se van a dejar engañar y manipular, cayendo en el cuento de que el gobierno ya entregó esa información. Esa información es clave por dos razones. En primer lugar, porque es un derecho del poder legislativo acceder a una documentación que, a decir del gobierno federal, si se hace pública, se corre el riesgo, el gobierno federal, de perder el juicio de amparo promovido por el Sindicato Mexicano de Electricistas. En segundo lugar, porque tenemos sospechas fundadas de que en ese expediente de Luz y Fuerza del Centro existen los datos, los argumentos, las cifras y los hechos que muestran de manera palmaria que ni los salarios electricistas, ni las prestaciones de los trabajadores electricistas y jubilados, ni el costo económico del contrato colectivo de trabajo tienen que ver con las pérdidas crecientes, con los costos descomunales y con lo que finalmente el gobierno alega, la incapacidad de seguir manteniendo a una empresa como Luz y Fuerza del Centro. A la luz de esos documentos que obran en poder de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quedaría al descubierto parte de la historia que, si se me permite, voy a tratar de resumir de manera breve, de manera apretada. En 1960, a diferencia de la otra empresa monopólica, la American Foreign and Power Company, que el gobierno federal adquirió al 100%, en el caso de la Mexican Light and Power Company Limited, el gobierno no adquirió la totalidad de los bienes y activos de esta empresa. Solamente adquirió una pequeña parte que para septiembre de ese año le permitió decir al gobierno que ya tenía el control mayoritario de las sanciones comunes y preferentes. Pese a ello, el Ejecutivo Federal, a través del presidente López Mateos, envía una iniciativa al Congreso de la Unión para elevar a rango constitucional la nacionalización de la industria eléctrica en nuestro país. ¿Qué intereses participaban en la compañía de luz, en la Mexican Light de aquel entonces? Aquí tengo una relación muy detallada de quienes integraban ese consejo de administración. No los voy a mencionar a todos, diré, por ejemplo, que en ese consejo de administración previo a la compra mayoritaria de las acciones comunes y preferentes de la Mexican Light se encontraba el señor Maxwell B. Taylor, que sustituyó a William H. Draper Jr. en el puesto de presidente del Consejo de Administración de la Mexican Light en 1949. Este personaje, que tal vez no nos suene a algunos, que para aquellos entonces éramos apenas unos bebés, fue general de los Estados Unidos de Norteamérica, fue superintendente de West Point, fue comandante de división de paracaidismo, comandante de las fuerzas norteamericanas en Berlín por 2 años durante y después de la Guerra de Corea, comandó las fuerzas de las Naciones Unidas en el Lejano Oriente y en 1959 se retiró como jefe del staff del Ejército de los Estados Unidos de Norteamérica. De este calibre eran quienes integraban ese cuerpo de accionistas, quienes eran directores de la Mexican Light y quienes fungían como parte del Consejo de Administración de una empresa que el gobierno no pudo comprar al 100%. La razón es muy simple. Para este grupo de intereses que siguen sobrevolando el territorio nacional, o los tenemos muy cerca de él, ya no era tan importante el negocio de la comercialización de la energía eléctrica, sino fundamentalmente la producción de equipo y de material para una industria como la eléctrica, que es la que mayor uso hace de capital intensivo para el caso de cualquier sector industrial en el mundo. Pero también en el Consejo de Administración de esta empresa
participaban gente de la cual todavía tenemos una memoria más cercana: Guillermo Barroso, líder de la industria mexicana y que fue presidente de la Confederación Mexicana de Cámaras Industriales; Eduardo Suárez, que fue secretario de Hacienda y miembro del Consejo de Banco de México; el señor Luis G. Legorreta, vicepresidente del Banco Nacional de México, y en 1957 se integra a este Consejo de Administración de la Mexican Light el señor Carlos Prieto, que era presidente del Consejo de la Compañía Fundidora de Fierro y Acero de Monterrey. Es decir, una élite de los principales personajes de lo que en aquel entonces eran las empresas transnacionales a nivel mundial, asociados con sectores de la oligarquía. Por eso digo que los nombres no son familiares, que siguen pensando que México es una sociedad anónima al servicio de sus intereses. Finalmente, a lo que voy es que la Mexican Light, pese al acto nacionalizador, continuó existiendo. Y tal vez fue esta contradicción lo que llevó al presidente López Mateos en 1963 a decretar, a formar un acuerdo para la creación de Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Ese dato es relevante por su actualidad. En agosto de 1963 nace Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Todos los aquí presentes recordamos estas siglas, y nace mediante un acto de truculencia legal. La Mexican Light transfiere todos sus activos de ella y de sus subsidiarias a una empresa de la cual poca memoria tenemos, llamada Compañía de Luz y Fuerza del Suroeste de México. Le ordenan a esta compañía cambiar su nombre por Compañía de Luz y Fuerza del Centro, y la Mexican Light entrega todos sus activos, entrega todas sus propiedades de ella y de sus subsidiarias a esta naciente Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Pero aquí viene lo interesante, todo ello basado en análisis de las escrituras que dan cuenta de este proceso, que son las escrituras 36930, 36940, 33978, 33978, todas ellas del mes de agosto. A través de estas escrituras se deforma el acuerdo presidencial, y lo que nace como Compañía Luz y Fuerza del Centro es lo siguiente. En primer lugar, Compañía Luz y Fuerza nace hipotecada, con una hipoteca que venía de 1950, resultado de un préstamo de $100 millones otorgado por el National Trust a la Mexican Light and Power Company para hipotecar, en virtud de ese préstamo, la casi totalidad de sus bienes y de sus activos. Lo que se hace entonces es transferir la hipoteca de la Mexican Light a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Y a continuación, lo que hace la Mexican Light no es entregar la totalidad de sus bienes y activos, sino solamente una parte. Se reserva cerca de un 25 al 30% de sus activos y de su pasivo, recibe a cambio del contrato de compraventa, que fue por 1.844 millones de pesos, recibe una parte en efectivo y 900 millones de pesos a través de un pagaré con intereses y dividendos anuales entre un 7 y un 8%. A continuación, como lo cuentan estas escrituras que fueron ocultadas a la opinión pública y que siguen ocultadas, por supuesto, porque esto, pese a que han transcurrido tantos años, es un escándalo público al conocerlo. Lo que hicieron fue ampliar el capital social de Compañía Luz y Fuerza del Centro, y el dinero que recibieron en efectivo lo invirtieron íntegramente en la ampliación del capital social. El resultado es que la Mexican Light convirtió automáticamente a Compañía Luz y Fuerza del Centro en una empresa subsidiaria de ella. El gobierno mexicano presidía aquí un consejo de administración de Compañía Luz y Fuerza del Centro, al frente del cual estuvo inicialmente el señor Antonio Ortiz Mena, pero eso